Muchas gracias, Norma. Nuestro último ponente es el doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval. Él es nefrólogo de adultos formado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Subirán, y tiene un doctorado en Ciencias Médicas. Bienvenido, Juan Carlos. Él nos va a hablar de metabolismo de vitamina D en pacientes con enfermedad renal y sus implicaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero estoy orgulloso de estar aquí. Funatim para mí son de las cosas que en nefrología nos ponen muy orgullosos y soy fan, ¿no? Soy fan de lo que han hecho. Se cumplen casi 100 años de la vitamina D. En 1922 le pusieron vitamina D, McCollum pues la sintetizó del hígado. Y hoy traigo una plática que tal vez no sea muy popular. Es una plática que igual es un poco descorazonadora, pero vamos a discutir por qué, ¿no? Entonces, son 4 ideas principales. La asociación entre insuficiencia renal y la hipovitaminosis D, lo vamos a discutir primero. Segundo, la evidencia de suplementar vitamina D. Tercer punto, hablaremos si la deficiencia o la insuficiencia de vitamina D es un fenómeno adaptativo, especialmente en enfermedad renal. Y bueno, daremos algunas recomendaciones generales y conclusiones, ¿no? Esta gráfica es una gráfica en la cual se ve el porcentaje de pacientes y el porcentaje de pacientes que tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, en la parte de abajo, voy a señalar, está la tasa de filtrado glomerular. Y en las barras se encuentra el porcentaje de pacientes que tienen deficiencia de la vitamina D llamada nutricional o la vitamina 1,25-hidroxide. Entonces, si ustedes se dan cuenta, conforme la tasa de filtrado glomerular se va perdiendo, la proporción de pacientes que tienen deficiencia de la vitamina D pues va aumentando. Es una asociación claramente. Alguien que hace enfermedad renal hace deficiencia de vitamina D. Creo que eso no es nada nuevo. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Entonces, si hacemos un repaso muy breve del metabolismo de la vitamina D, pues habría que considerar 3 elementos claves. La participación de 3 tejidos: piel, hígado y riñón. Entonces, en esta caricatura, lo que estamos representando son las 2 grandes fuentes de vitamina D. Entonces, del 7-dehidrocolesterol, cuando es expuesto a la radiación UVB, se convierte a nivel de la piel en el colecalciferol a través de 2 transformaciones, la cual pasa al hígado y se transforma en vitamina 25-hidroxide, también llamado calcidiol o llamado vitamina D nutricional, la vitamina de nuestras reservas. Existe una fuente importante a partir de la vitamina D2 llamada ergocalciferol que no proviene de esta ruptura del anillo del 7-dehidrocolesterol, y que bueno, que también puede ser metabolizada y ser transformada en 25-hidroxide. Entonces, esta vitamina 25-hidroxide, calcidiol, es una hormona de baja potencia. Todos los tejidos las tienen. Yo no sé en este auditorio quién se haya medido concentraciones de 25-hidroxide. Yo me he medido y las tengo bajas, pues por estar encerrados en el hospital, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de eso. Y esta prohormona, que es de baja potencia, se metaboliza a nivel del tejido renal, se hidroxila en la posición 1, entonces se convierte en calcitriol, una hormona muy activa, una potencia 100 veces mayor al calcitriol, y tiene un receptor intranuclear, y el tejido que ustedes pregunten tiene algún tipo de acción, ¿no? Los más importantes están en esta caricatura, que tiene que ver con una función metabólica a nivel intestinal, regulando la absorción de calcio y fósforo, una función renal aumentando la reabsorción también de calcio y fósforo, que esto tiene que ver muy vinculado a hueso, y la reabsorción de calcio a nivel óseo. En esta diapositiva estamos otra vez retomando este concepto. Entonces, aquí viene la síntesis de vitamina D3 a partir de la piel, ¿no? Y una de las claves que en esta plática me gustaría recalcar es la presencia de estas citocromos,
que son las que realmente hacen el trabajo, ¿no? Entonces, la citocromo 2R1, que es la responsable en el hígado de producir nuestra vitamina D nutricional, la 25-hidroxi-D, la citocromo 27B1, que está en el intersticio renal y que regula la formación de la 1,25-hidroxi-D, una hormona, un poquito tiempo dura en sangre, se inactiva rápidamente, y la citocromo que inactiva esta 1,25-hidroxi-D, que es la citocromo 24A1, que la convierte en un metabolito inactivo. Entonces, hay que recordar que las funciones son múltiples de la vitamina D, casi todas. Si ustedes pueden tener podrían juntar más de 1 millón de artículos en donde se discutiera algún efecto benéfico de la vitamina D. Y no solamente es una hormona, sino también tiene efectos autócrinos y parácrinos. Esto también es importante. Entonces, los tejidos, algunos tejidos, pueden sintetizar su forma de vitamina D activa. Entonces, en esta caricatura, vean, tenemos 25-hidroxi-D sintetizada en el hígado, tenemos nuestras reservas, pero hay tejidos como las células endoteliales, la célula vascular lisa, las células del sistema inmune o los osteoblastos que tienen su 1-alfa-hidroxilasa local. Entonces, es decir, los mismos tejidos regulan su producción de vitamina D parácrina o vitamina D autócrina. Entonces, si se dan cuenta en esta forma de pensar, pues es realmente sencillo, ¿no? Como hace 20, 30 años, en donde uno decía, bueno, yo tengo el riñón, existen cambios tubulares, existe fibrosis, existe atrofia, se deja de sintetizar calcitriol a 1,25-hidroxi-D, entonces los pacientes con enfermedad renal pues hacen deficiencia de vitamina D, sobre todo de vitamina D activa gradualmente, pues porque hay pérdida del tejido renal. Es una lógica muy similar a la que ocurre, por ejemplo, con la eritropoyetina, ¿no? Uno hace anemia pues porque haces fibrosis y dejas de producir eritropoyetina. Sin embargo, la historia no es tan sencilla y ojalá fuera tan fácil. Tradicionalmente se ha definido en población general que la deficiencia y la insuficiencia de vitamina D se puede catalogar midiendo nuestras reservas de 25-hidroxi-D. Entonces, se ha atribuido que los valores ideales, normales, son arriba de 30, de 21 a 29 sería insuficiencia de vitamina D y menor de 20 deficiencia de vitamina D. Sin embargo, no se sabe cuál es el valor ideal en adultos de vitamina 25-hidroxi-D. Y estos valores, para quien se haya hecho laboratorio, si vio su laboratorio, te decía 30 está bien, de 20 a 29 tienes insuficiencia y menos de 20, entonces estás totalmente deficiente, ¿no? ¿De dónde salieron esos valores? Bueno, en los años 70, en Estados Unidos, se planteó y dijeron, ¿cuánto es lo mínimo indispensable para dar de vitamina D? O sea, ¿cuánto es lo que necesita la población general? Entonces ellos, quiero que vean aquí esta curva que dice recomendaciones de la ingesta de vitamina D recomendada. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a pensar que la población se comporta en esta curva gaussiana, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la mayoría de los pacientes tengan concentraciones de vitamina D óptimas y lo que no queremos es intoxicar de vitamina D. Entonces ahí fue el primer pensamiento en los 70s. Entonces ellos dijeron, vamos a fijar un punto de corte en el cual la mayoría de la población, el 97.5%, tenga o llegue a este nivel, es como un nivel meta. Entonces este nivel meta fue fijado por una forma un poco arbitraria, una medición que ya no se utiliza, en 30. Entonces esto es un concepto muy peleado, pero es un concepto heredado. O sea, nuestro nivel de 30 no es un nivel de normalidad, sino es el nivel en el cual una persona adulta que recibía suplementación con vitamina D a dosis de 400 u 800 unidades al día, alcanzaba este nivel. Lo que ellos no querían es que hubiera intoxicaciones. ¿Cuánto es este valor de aquí? Nunca se ha estimado de forma precisa. Lo que se sabe es que habitualmente este valor, o sea, este valor de 2 desviaciones estándar alrededor de la media, debe andar aproximadamente entre 17.5 a 22.5, pero esta es la recomendación inicial. Entonces, toda la literatura que ustedes revisarán en los últimos 30 años dijeron, este es el valor mínimo de normalidad,
y no era un valor de normalidad, más bien era un valor como deseado. Y lo que estamos viendo ahorita, sobre todo no sé si en el auditorio hay endocrinólogos o haya médicos internistas, es que a todos los pacientes los queremos llevar arriba de 30, ¿no? Y fijamos que 30 debe ser como el valor mínimo requerido. Eso trae un problema porque tenemos concentraciones de vitamina D tan altas. Entonces, hay una seria discusión sobre si, primero, si sí existe una pandemia de insuficiencia de vitamina D, si estamos ingiriendo dosis bajas de vitamina D, porque estos valores no se saben. Entonces, imagínense, esto es en población general. Ahora vámonos al problema de la enfermedad renal crónica. La lógica es muy sencilla. Mayor falla renal, llegas a diálisis, no sintetizas 1,25-hidroxide, ya ni siquiera tiene caso dar 25-hidroxide, entonces utiliza vitamina D activa y suplementa a todos los pacientes con vitamina D activa. Entonces, tradicionalmente se ha utilizado calcitriol, la 1,25-hidroxide, pero pues hay varias formas, ¿no?, de diferentes moléculas de vitamina D, las cuales pues tienen una mayor potencia, como por ejemplo paricalcitol. Ahora, la pregunta aquí clave es, en esta caricatura les quiero plantear qué ocurre, ¿no? Y es la forma de pensamiento que probablemente haya que cambiar. O sea, esta caricatura probablemente esté muy errónea. La lógica es la siguiente: yo tengo un riñón, el riñón pues hace fibrosis, llega a diálisis. ¿Qué pasa con la vitamina D? Pues irán bajando las concentraciones de 25-hidroxide, pero principalmente la vitamina D activa, la que se hidroxila en el riñón. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues va a hacer que el intestino absorba menos calcio, va a generar un hiperparatiroidismo secundario, las glándulas paratiroideas van a aumentar la secreción de PTH y pues esto va a tratar de compensar esta baja absorción de calcio, entre otras formas, a través de la movilización de calcio en el hueso y algunos efectos renales, ¿no? Entonces, pues lo sencillo es decir, alguien tiene baja calcitriol, estás en diálisis, por eso haces hipocalcemia y por eso haces un hiperparatiroidismo secundario como metabolismo de compensación. Esto trae que en la vida, pues uno diga, pues es muy sencillo, o sea, no hay mayor ciencia, damos calcitriol, fin de la plática, ¿no? Ya, ahí acabamos. Pero, habitualmente cuando uno maneja este grupo de pacientes y empieza a utilizar calcitriol para tratar de corregir hiperparatiroidismo, tratar de aumentar el calcio en aquellos hipocalcémicos, es muy frecuente que empecemos a ver elevaciones de fósforo. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Muy, muy frecuente, y especialmente con las dosis de calcitriol, aún siendo calcitriol bajo, ¿no? En el 2013 se publicó este metaanálisis, es un metaanálisis que dice, ok, vamos al ensayo clínico, tenemos pacientes con enfermedad renal crónica, metamos estudios observacionales, ¿qué les pasa cuando les damos calcitriol, ¿no? Entonces, en esta resumen, o sea, recuerden que aquí está la línea, de este lado está a favor de vitamina D, aquí está en contra de vitamina D. Si uno se fija, son pocos estudios, pero algunos de ellos son muy limítrofes, ¿no? Y algunos parece que había cierto beneficio, dando el final o la suma como una tendencia, ¿no? Entonces, estos eran estudios observacionales, pero en los últimos 5 o 6 años probablemente se haya juntado una mayor cantidad de ensayos clínicos. Y aquí les traigo, por ejemplo, el último metaanálisis, ¿no? Otra vez, ensayos clínicos, pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí ya estoy juntando los últimos 10 años de investigación a favor de la vitamina D, en contra de la vitamina D. O sea, si el estudio está de este lado, quiere decir que es a favor, si está de este lado es que está en contra, y vean esta decepción, ¿no? Esto es una tristeza absoluta, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica no afecta la mortalidad, o sea, cuando vemos la suma de todos los valores, de todos los estudios, pues el riesgo relativo pues es de prácticamente de 1. Ah, espérame, es que es enfermedad renal crónica. Mejor veamos pacientes en diálisis, pacientes que tienen mayor afección. Entonces aquí son los ensayos clínicos en pacientes en diálisis. No es mi interés que vean cada uno de los estudios, sino otra vez ver el resumen. Uno esperaría que todos los estudios o la mayoría de los estudios estuvieran de este lado, a favor. Si se dan cuenta, de hecho hay algunos que hasta parece que aumentan la mortalidad en diálisis. ¿Qué está pasando? ¿Dónde hemos fallado?
Pues en realidad no sirve dar suplemento de vitamina D en diálisis. ¿En dónde está el error, ¿no? Entonces, hay varias editoriales porque dicen los nubarrones de la vitamina D. O sea, se ve el camino agreste, por allá habrá que hacer otra plática, no de enfermedad renal crónica, sino en general para lo que quieran, caídas, Parkinson, cáncer, y el panorama se ve un poco así para esta pobre vitamina en sus 100 años de vida. Apuesta. Miren, este es un… ¿qué pasa? ¿Por qué pueden estar fallando los estudios? ¿Por qué no está siendo útil en la forma que lo estamos abordando? Este es un vaso de un paciente que se encuentra sano. Ustedes pueden ver que es un vaso que tiene su endotelio, tiene su capa media, tiene su externa. Es un vaso elástico, retráctil, que está lleno de células vasculares lisas, contráctiles, y en este paciente de pronto empieza a hacer falla renal. La falla renal empeora, pierde volumen urinario, llega a diálisis. Y si uno viera esas células vasculares lisas, empezaríamos a ver que sufren una transformación fenotípica. Y se empiezan a transformar de células que sintetizan elastina a células que sintetizan una matriz de hueso. El paciente se pone hipertenso, se empieza a calcificar y empieza a hacer eventos de falla cardíaca, muerte cardiovascular. Y es la historia de los pacientes que duran mucho tiempo en diálisis. ¿Cuál es la razón? Se ha atribuido que hay un ambiente urémico. Una de las toxinas principales urémicas se ha atribuido que es la hiperfosfatemia. Concentraciones muy altas de fósforo en suero. Estas son microfotografías de sueros de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Se forman micelas y estas micelas radicalmente de calcio, si uno las pone en cultivos de estas células vasculares lisas, las células vasculares lisas se vuelven células que sintetizan hueso. Entonces, vean esta tinción, aquí ven una calcificación clásica de Mockenbeck, que tradicionalmente es en gente joven. Toda la media, ¿no?, está literalmente llena de hueso. Este vaso ya no es un vaso elástico, es un vaso que es piedra, es un vaso que va a estar con hipertensión, con pobre capacidad elástica. ¿Qué tiene que ver esto con la vitamina D? Uno de los, si me van siguiendo en la plática, uno de los efectos secundarios de la suministración o administración de vitamina D es la hiperfosfatemia, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues ¿qué tan frecuente es la hiperfosfatemia y qué tan riesgoso es la hiperfosfatemia? Esta es una gráfica clásica, ya lleva casi más de 15 años. Lo que están viendo aquí es el riesgo relativo de morirte y las concentraciones de PTH, fósforo, calcio en pacientes que se encuentran en diálisis. Entonces, si tú tienes tus valores de calcio, fósforo y PTH normales, tu riesgo es prácticamente de 1, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una concentración de fósforo muy alta, ¿no?, pues el riesgo aumenta, pero, por ejemplo, aquí, pacientes que no tienen ninguna, o sea, que solamente no tienen ningún valor de calcio, fósforo, PTH corregido, el riesgo de morirte aumenta hasta un 50%. Por ejemplo, si tienes solamente el fósforo en el rango de meta, el calcio y la PTH no lo tienes normal, pues tienes un riesgo de morirte alrededor de 1.39. Aquí lo importante, pues, es que si entre más sean normales tus valores, pues tu riesgo de morirte disminuye, si los 3 están alterados aumentan, pero lo que quiero que vean es la cantidad de pacientes que logran tener el fósforo normal, ¿no? Esto es una corte muy grande, casi 22,000 pacientes. O sea, aquí están pacientes que tienen PTH, fósforo y calcio normal, 12%. PTH y fósforo normal, 6%, calcio y fósforo normal, 19%, fósforo normal, 14%. O sea, si lo sumamos todos es menos del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de nuestros pacientes que se encuentran en hemodiálisis, 40, 37, 38% de ellos serán candidatos a recibir vitamina D porque tienen concentraciones de fósforo relativamente normales, el resto no. Entonces, ¿qué implica esto? Que la vitamina D tiene, y esta es la apuesta, una ventana terapéutica, o sea, sí pudiera ser útil, pero es muy probable que la ventana terapéutica sea estrecha. ¿Por qué es estrecha?
aquí está la curva de muerte cardiovascular, ¿no? Si tienes concentraciones óptimas de vitamina D, estarías en la panza de la curva, pero si tienes concentraciones de vitamina D altas o inapropiadas, vamos a ponerlo así, habitualmente esos pacientes van a hacer hipercalcemia, van a hacer hiperfosfatemia y mayor muerte cardiovascular. Si la vitamina D es extremadamente baja, pues esos pacientes pueden tener diversos motivos por los cuales se puede desencadenar muerte cardiovascular, como por ejemplo mayor formación de células espumosas, un mayor grado de inflamación o hasta hipertensión. Entonces, si uno revisa estas curvas de cómo van cambiando el metabolismo mineral a medida que se pierde la tasa de filtrado glomerular, esta gráfica del doctor Kolff, de Miles Wolff, la resumiría muy bien. La vitamina D disminuye a consecuencia que va bajando la tasa de filtrado glomerular, pero hay otras, por ejemplo, el fósforo va aumentando, el PTH va aumentando, pero hay otras hormonas que van aumentando también, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de esta, FGF23 o cloto, que presentan este comportamiento de asociación. ¿Dónde queda aquí la vitamina D? Entonces, hablemos un momento y hagamos un paréntesis. O sea, ya vimos que pocos pacientes van a poder recibir vitamina D, ya vimos que la hiperfosfatemia pudiera ser el vínculo entre este riesgo de muerte con vitamina D, pero tenemos que ver ahora la historia de cómo se regula el fósforo para probablemente entender este gran dilema de vitamina D. Paciente en diálisis, hace hiperfosfatemia. Un fenómeno biológico para controlar esta hiperfosfatemia es que a nivel de hueso los osteoblastos secreten una hormona, una fosfatonina que se llama FGF23. Todos la secretamos. Nosotros, ahorita que estaban hablando hace un momento de fósforo inorgánico, si alguien, aquí todos son muy sanos, no veo a nadie con una Coca Light, pero si alguien tomó refresco en este momento, una McDonald's que traiga ahí perdida abajo, unas papas sabritas, ese fósforo que está tomando va a pasar, se va a guardar en hueso y en la noche va a secretar esta hormona. No la secreta ahorita, la secretará en la noche, tiene un patrón circadiano. ¿Qué hace esta hormona? Esta hormona se sintetizará en hueso, se secreta esta fosfatonina, llegará a nivel renal, se unirá a su receptor tipo 1 y a su correceptor, una proteína que se llama cloto, y fíjense qué interesante, lo que va a hacer a nivel renal es inhibir la hidroxilasa 27B1. ¿Qué quiere decir? Va a disminuir la producción de vitamina D. ¿Por qué vas a disminuir la producción de vitamina D? Porque en ese momento tienes hiperfosfatemia, requieres tirar fósforo y lo que quieres es que la tripa no absorba fósforo en algún momento. Entonces necesitas un estado de hipovitaminosis D. Entonces todos los que ahorita han tenido una dieta no muy sana en este auditorio van a tener este fenómeno de manera nocturna. O sea, es decir, en algún momento de la noche se van a quedar con hipovitaminosis D, no van a secretar 1,25-hidroxi-D. No solamente eso, sino que la fosfatonina se va a unir a su receptor, disminuye la síntesis de calcitriol y va a hacer que el riñón secrete fósforo. Entonces, habitualmente esto va a ser en las noches, de forma nocturna, pero en enfermedad renal crónica este ciclo circadiano se pierde. Y lo más importante, no solo se pierde, sino que el correceptor de esta fosfatonina, que se llama cloto, se pierde también. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica habitualmente empezarán a hacer hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, concentraciones de FGF23 muy elevadas y resistencia a la fosfatonina, es decir, la fosfatonina no puede actuar porque se pierde su correceptor. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes van a tener inhibición de la fosfaturia, por ejemplo, cuando ya están llegando a diálisis. FGF23 disminuye la PTH, aquí no se va a lograr, y probablemente haya receptores no asociados a cloto que puedan dar mayor hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, si uno se fija en este algoritmo, FGF23, que es una hormona presente en concentraciones muy altas en pacientes en diálisis, es una hormona que te disminuye las concentraciones de vitamina D y las disminuye por una sencilla razón. Estás hiperfosfatémico, no requieres absorber vitamina D. Entonces, si regresamos a nuestro esquema, realmente no es que el túbulo tenga tanto daño.
O sea, realmente no es que hayamos perdido la hidroxilasa, no es que tengamos una nefrectomía total, sino que la producción de calcitriol se encuentra disminuida. ¿Y por qué se encuentra disminuida? Porque en este ambiente de hiperfosfatemia, FGF23, que se encuentra muy elevada, disminuye la concentración de 25-hidroxide inhibiendo estas citocromos, las citocromos hepáticas, pero principalmente disminuye la citocromo 27B1. Entonces quiere decir que esos pacientes que estamos viendo que tienen hiperfosfatemia muy descontrolada, que están en diálisis y cuando medimos en sangre y vemos en sangre que tiene la 1,25-hidroxide muy baja, la razón no es que haya perdido el tejido renal, la razón es que se adaptó a este ambiente de hiperfosfatemia y de secreción de esta hormona. Entonces, probablemente sea uno de los actores principales en la disminución o estas concentraciones muy bajas. Y obviamente a mayor pérdida renal, a mayor FGF23, pues tienes mayor mortalidad, ¿no? Entonces, es una asociación, sí. Mayor deficiencia de vitamina D, mayor mortalidad, pero la relación no es que te falte la hormona, sino que más bien tienes un mecanismo, y aquí se describe uno, en donde se pueden tener estas concentraciones muy bajas. De hecho, si uno, por ejemplo, da una dosis fuerte de colecalciferol, ya ni siquiera estoy hablando de calcitriol, y doy un buen aporte de calcio, habitualmente lo que uno observa es que FGF23 aumenta. Ya no hablemos de calcitriol o paricalcitol. Si yo doy 1,25-hidroxide, o sea, vitamina D activa a este grupo de pacientes y les mido su FGF23 habitualmente, esto aumenta. Y todavía ahorita se están descubriendo algunas otras vías que insisten en que esto puede ser un fenómeno adaptativo. Entonces, esclerostina es una proteína sintetizada a nivel del osteocito. La historia es muy interesante de esclerostina, ya por tiempo no se las platico, pero nada más quédense con esta idea. Si no tienes esclerostina, tu hueso es duro, no se rompe. Hay medicamentos que se dan para inhibir esclerostina, esta vía, y entonces ya no te fracturas, ¿no? Hay gente que tiene mutación en esto, no puede nadar porque tiene un hueso duro que se ahoga, ¿no? En este tipo de mutaciones. Pero fíjense que en falla renal la vía de esclerostina está muy activada. ¿Qué hace la esclerostina? Esclerostina es uno de los principales agentes que inhibe la producción de PEX. ¿Qué es PEX? Es la proteína que degrada FGF23. Entonces, esclerostina para fines prácticos permite elevaciones importantes de FGF23. Cuando uno da dosis muy altas de vitamina D, ya sea 25-hidroxide o la forma activa, esclerostina se va al cielo. Aumenta muchísimo, tanto en modelos animales como en humanos, y es uno de los mecanismos principalmente involucrados en esta secreción también muy alta de FGF23. Para cerrar esta plática, entonces diríamos, bueno, ¿qué paciente debería de recibir vitamina D? O sea, ¿en qué grupo de pacientes? Aquí estoy hablando de adultos, no me voy a meter a niños, yo no soy pediatra. Allá es otro boleto diferente, ¿no? Yo ya estoy hablando de epífisis cerradas, gente que ya tiene, en teoría, su metabolismo óseo en estabilidad, ¿no? O sea, la reabsorción y resorción de hueso y síntesis de hueso, en teoría, estaban en equilibrio, ¿no? Entonces, para hablar de vitamina D nutricional, 25D, colecalciferol o ergocalciferol, las guías europeas, y creo que es muy lógico, es que todos los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y niveles de 25-hidroxide muy bajos, 12.5, o sea, no estoy hablando de 30, no estoy hablando del 20, no estoy hablando del 15, estoy hablando de niveles realmente bajos, que ya te dicen, eso ya es poco típico, o sea, eso en hemodiálisis es raro hallar niveles tan bajos de 25-hidroxide, entonces probablemente esos pacientes requieran sustitución, o sea, como en población general, las dosis de vitamina 25-hidroxide adecuadas. Para los que se tomaron niveles ahorita y me dicen yo tengo menos de 12.5, pues ni aunque tengas falla renal a mí se me haría muy bajo y ahí te diría hay que tomar algo de sustitución. Asolearse no es buena idea porque hay mucho cáncer de piel, pero bueno. Vitamina D activa, 1,25-hidroxide, sobre todo en diálisis, ¿no? O sea, es donde estaría tasa de filtrado menor a 15, pero aquí está la clave, ¿no?
hacerle caso al sistema. O sea, si tienen hipocalcemia, pues ahí no hay duda, ¿no? O sea, probablemente ese sea un paciente que se beneficie. O hiperparatiroidismo secundario, pero aquí está la clave, con cifras de fósforo normales. O sea, estos ensayos que se hacen habitualmente, que se dan dosis muy altas de calcitriol para disminuir la PTH y ni siquiera se fijan en el fósforo o andan con fósforos de 7, 8, 9, pues probablemente sea el grupo de mayor riesgo, ¿no? Y sobre todo, pacientes que tengan poco riesgo de calcificación, tal vez sea el grupo para dar calcitriol. ¿Hay algún ensayo clínico que haya usado estas reglas? No, no lo hay. O sea, habrá que ver, si se dan cuenta hay que seleccionar el grupo de pacientes para ver que no salgan esos metaanálisis terribles en donde se ve futilidad de esta sustitución. Entonces, como conclusiones, para que no quiero que se queden tan tristes, sino que hay que pensar y decir, estamos encasillando a todos los pacientes en una sola cosa y dar una vitamina a la gente lo considera, pues es una vitamina, ¿no? O sea, dale la vitamina a todos y ya, ¿no? O sea, hay que entender que si tiene hipovitaminosis muchas veces puede ser una adaptación a algo más grave, una mala diálisis, un mal control dietético, una hiperfosfatemia no controlada. La enfermedad renal crónica entonces está asociada a hipovitaminosis D. Causalidad no es lo mismo que asociación. Entonces sí, la asociación es lineal. A mayor enfermedad renal, mayor hipovitaminosis D, pero eso no significa que lo revierta sustituyendo a la vitamina D. El segundo, la suplementación y corrección de la vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica ha demostrado una utilidad clínica inconsistente y en el mejor de los casos discreta. Entonces no es una panacea, probablemente sea de los medicamentos que en algún momento y en la mayoría de los pacientes, sobre todo adultos, no debiera de ser un estándar, ¿no? Es probable que la hipovitaminosis D observada sea un fenómeno adaptativo a la uremia, probablemente relacionado a la secreción de varias hormonas, proteínas, entre ellas principalmente concentraciones muy altas de FGF23 y de esclerostina. Y actualmente el tratamiento de la hipovitaminosis D se reserva en casos individualizados y no debe ser una maniobra universal. Esto de las unidades de hemodiálisis donde llegaban y les daban las cápsulas de calcitriol nada más por estar en diálisis, ya no puede ser. Les agradezco a todos su atención y muchas gracias. Muy bonita plática, ¿eh? Se nota que haces investigación, ¿verdad? Sí. Falta investigar mucho más en vitamina D, pero buenos protocolos, ¿no? No, sí. ¿Alguna pregunta por aquí? Muchas gracias, Juan Carlos, me gustó mucho. ¿Qué hay de los pacientes con trasplante renal? Nosotros estamos, digamos, viendo lo de densitometrías, cómo van cambiando pre y post trasplante. La mayoría de nuestros niños, de hecho, tienen adinamia de huesos y les hacemos la biopsia, pues precisamente porque usando estas dosis altas de calcitriol, bajas la PTH y el hueso se te va para el otro lado, ¿no? Y hay una proporción grande de niños que al año siguen con la vitamina D bajísima y las densitos no mejoran, ¿no? Y entonces les damos suplemento, pero en realidad no tenemos idea de cuánto darle y hasta dónde lo queremos llevar. Bueno, esto es un estudio que tenemos con Patty Clark y Patty insiste con que 20, o sea, que 20 es lo necesario para el hueso, mínimo 20, pero de lo demás no se sabe. Y hay una serie de estudios de la participación de la vitamina D, que en realidad no es una vitamina, es una hormona, en padecimientos autoinmunes, en otras cosas, ¿no? ¿Qué sí. sugieres tú ahí en los pacientes con trasplante? ¿Qué hacen ustedes? Sí, sé que es muy diferente en niños y en adultos, ¿no? O sea, aquí el problema es que estamos cegados porque, o sea, lo que vemos son densidades óseas bajas, ¿no? Gente que tiene mucha inmunosupresión, o bueno, habitualmente triple droga de inmunosupresión, y que viene de una etapa de diálisis, habitualmente, una etapa de mucha desnutrición. Entonces, o sea, estamos cegados en el sentido de que no sabemos qué pasa en el hueso, ¿no? No sabemos exactamente cuál es el tipo de comportamiento de hueso, lo que sabemos es que hay baja densidad mineral ósea, pero las enfermedades de hueso pueden ser varias. En adultos, o sea, la tendencia actual es que, primero, efectivamente, si el riñón funciona bien,
esto que acabo yo de demostrar de alteraciones de FGF23, esclerostina, habitualmente al mes del trasplante ya se resolvieron. O sea, un riñón que está trabajando ya se resolvieron. Pero a nivel óseo, habitualmente hay como un desfase, ¿no? Entonces, por ejemplo, en adultos lo que está pues bien considerado es que está permitido el uso de agentes para osteoporosis, aún sin biopsia de hueso. CADIGO, por ejemplo, en la última actualización propone el uso de antirresortivos, o sea, como si fueran pacientes con osteoporosis, ¿no? Y hay algunos ensayos con medicamentos resortivos, o sea, más que resortivos, formadores de hueso, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, mi consideración en general? Una es que el uso de esteroides crónicos, el tipo de alimentación sí te pone en riesgo para tener concentraciones bajas de vitamina D. En adultos, habitualmente, cuando dejamos un tratamiento para osteoporosis, sí los tenemos con concentraciones casi en 30, cuando el riñón está trabajando bien. Y la segunda es que las densitometrías que realizamos, porque siempre se realiza una en los primeros 3 meses del trasplante y luego se repite a los 6 meses, ¿no? Siempre les empezamos tratamiento antirresortivo. Siempre les tratamos de empezar antirresortivo. ¿Sirve o no sirve? Hay algunos estudios con denosumab, que sí parece que sí funciona, aumenta la densidad ósea. Pero bueno, creo que en términos generales como que ese es el algoritmo que por lo menos en mi centro seguimos, ¿no? Si está bien o está mal. La frecuencia de hipofosfatemia post-trasplante, porque los niveles de tacro se pueden relacionar con hipofosfatemia. Y hay pacientes que quedan o sea, que hacen unas hipofosfatemias bárbaras post-trasplante y que hay que darle solución de fosfatos. No sé si ustedes los han tenido. Sí, casi siempre corresponde, las primeras semanas, hay que recordar que tienen esta fosfatonina muy alta. Entonces te ponen un nuevo riñón, el nuevo riñón tiene cloto, o sea, sí tiene su cotransportador, y la fosfatonina secreta y vas a hacer hipofosfatemia a veces severa, o sea, con concentraciones abajo de 1. Casi siempre al tercer mes se resuelve la hipofosfatemia. Entonces, o sea, lo que estamos haciendo ahí es repletar de vitamina D, o sea, dejamos calcitriol a buenas dosis y después se retira el calcitriol y ya solamente se queda con vitamina 25 hidroxi D y el fósforo por el inter. Ahorita en el ESN del año pasado llevamos este comportamiento de los fósforos post-trasplante. Casi todos al tercer mes ya no requerían fósforo oral, la dieta ya la tenían libre y casi todos tenían concentraciones menores a 15 de 25 hidroxi D. Entonces, ¿lo relacionaron con niveles de tacro o no? Con niveles de tacro. Fíjate que o sea, el tacro hace mucha hipomagnesemia, el tacro es mucho. Al inicio y ya luego lo bajas, ¿no? Sí, el tacro puede hacer que se pierda el fósforo, pero no, fíjate que ya no lo analizamos así. Sería bueno revisar. O sea, lo que vimos es que en general quedaba el fósforo en concentraciones normales, ¿no? Entre 2.2 a 3.5, casi al tercer mes. ¿Alguien tenga alguna otra duda o pregunta? ¿No? Muchísimas gracias. Un aplauso. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Las constancias para todos, ponentes y asistentes, se las vamos a estar enviando a partir de lunes.